Leer y escribir para saber más en torno a la ciencia, los nombres de los planetas. Para investigar, estudiar o simplemente cuando se lee por curiosidad, se suelen realizar una serie de prácticas que ayudan a profundizar sobre aquello en lo que se quiere saber más. En esta parte del cuadernillo podés leer, escribir y conversar con otros para saber más sobre un tema. Los nombres del cielo. 1. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los planetas, la luna o el sol tienen ese nombre y quién se los puso? ¿Siempre se habrán llamado igual? Conversá con alguien sobre esto y luego escribí, sin buscar información, lo que sabés o hablaste sobre este tema. Que quede por escrito va a ser muy importante, ya que al final del recorrido podrás darte cuenta de lo nuevo que aprendiste, si lo que pensabas estaba aproximado o, por el contrario, era de manera diferente. Escribilo aquí, ideas sobre los nombres de los planetas. 2. Ahora, para profundizar en el tema, lee el texto Los nombres del cielo, de Horacio Tinganelli, e ilustrado por Pablo Bolaños. Una aclaración, un texto de estudio no se lee igual que un cuento o una poesía. Aquí va a ser muy importante que leas varias veces, te detengas en las partes difíciles o que cuesta comprender y las releas todas las veces que sean necesarias. Lo importante aquí es entender la información que provee este texto. Los nombres del cielo. Pablo Tinganelli. Sí, como afirma el griego en el Crátilo, el nombre es el arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Jorge Luis Borges, 1958. La idea de que las palabras no solo dan cuenta de una cosa, sino que hacen posible modificar a voluntad la condición y el estado de esa cosa, es una idea que gobierna el pensamiento mágico, no al científico. El origen de esa creencia es muy antiguo, anterior incluso al nacimiento de la ciencia misma. No obstante, la forma en que hablamos y las expresiones que usamos representan una forma singular de percibir el mundo. Todos los saberes de una ciencia son inseparables de las palabras y de los símbolos en los que se expresan, es decir, del idioma en que se comunican las personas en general y los científicos en particular. Con el fin de identificar, caracterizar y entender su objeto de estudio, los científicos construyen una terminología original. Algunas veces usan palabras corrientes con un significado diferente al habitual. Otras veces directamente inventan nuevas palabras. Con el tiempo y su uso recurrente, muchos vocablos específicos de la ciencia acaban por incorporarse al lenguaje común. Ante un descubrimiento, los científicos deben, además, nombrar al nuevo objeto encontrado. Por ejemplo, los astrónomos guardan para sí la facultad de denominar a los astros que descubren, tanto genéricamente, por ejemplo, de acuerdo a sus propiedades, planetas, cometas, galaxias, etc., como a cada ejemplar dentro de su tipo. Durante siglos, muchos prefirieron nombres de seres y lugares mitológicos. La razón de esa conducta debiera buscarse tal vez en la época en que el cielo era un aspecto divino y los astros eran dioses o seres fabulosos. Por ejemplo, los nombres actuales de los planetas principales, Mercurio, Venus, etc., tienen origen en mitos de la antigua Grecia. Quien primero intentó designar un astro con el nombre de un ser humano real fue el italiano Galileo Galilei en 1609. Usando su primitivo telescopio, descubrió 4 satélites alrededor de Júpiter y los denominó astros medíceos, en honor a Cosimo de Medici II, el gran duque de Toscana, quien lo habría beneficiado en más de una ocasión. Tiempo después se impuso la tradición y aquellos mundos recibieron nombres mitológicos, los que perduraron hasta la actualidad. Ellos son Europa,
Calisto y Ganímedes, individuos que habrían despertado un amor entrañable en el dios Júpiter. El siguiente intento fue en 1781 cuando William Herschel descubrió un nuevo planeta más allá de Saturno. Lo nombró Estrella de George, como ofrenda a George III, entonces rey de Inglaterra. Pero poco después, a sugerencia del astrónomo Johann Galle y bajo la presión de la comunidad científica que proponía continuar la costumbre de endiosar los astros, el nuevo planeta acabó denominándose Urano. No obstante, Herschel siguió llamándole Estrella de George el resto de su vida. A fines de 1800, todos los planetas más allá de la Tierra tenían nombre de varón: Marte, Júpiter, Saturno y el mencionado Urano. El 1 de enero de 1801, el monje Giuseppe Piazzi halló un nuevo planeta entre Marte y Júpiter. Lo denominó Ceres Ferdinandea, una combinación de un nombre mitológico, la diosa Ceres, y un nombre real, Fernando, el rey de Sicilia, donde vivía Piazzi. Años más tarde se recortó su parte humana y hoy este astro, bastante más pequeño que la Tierra, se conoce simplemente como Ceres. Al año siguiente, en 1802, cuando Henry Olwers halló un nuevo planetita, también le dio el nombre de Diosa, Pallas. Con el avance en las técnicas de observación y detección astronómicas y mediante una búsqueda exhaustiva, durante el siglo XIX se descubrieron centenares de pequeños planetas en las zonas vecinas a Ceres y Pallas. Por la apariencia que presentan al ser fotografiados semejante a la de las estrellas, los planetas genéricamente se denominaron asteroides, aster estrella y oide forma, y sus descubridores acordaron continuar la usanza impuesta por Piazzi y Olbers. Así la mayoría se denominó con nombres de divinidades femeninas. Cuando comenzaron a escasear las diosas griegas, siguieron egipcias, luego romanas y enseguida diosas de diversas culturas. Y cuando no era una diosa, fue una semidiosa o sencillamente el nombre de una mujer destacada de aquellas civilizaciones, por ejemplo, el asteroide número 201, Penélope, o bien el nombre de una de sus ciudades, Roma, nombre del número 472. De ese modo, el sistema solar se pobló de astros con nombres femeninos hasta 1898, cuando Gustav Witt descubrió el número 433, el primer planetita que llevaba nombre de varón, Eros, un dios más conocido por su nombre latino, Cupido. Así se quebró definitivamente la costumbre de usar nombres femeninos, pero no la de usar personajes míticos. Algunos años después, en 1921, el Observatorio de La Plata, Argentina, en ese observatorio, el astrónomo Jonas Hartmann descubrió que Eros no era esférico como Ceres, sino de forma ovaloide, parecido a una papa. Sin embargo, tal hallazgo no fue el que más impactaría en la prensa, sino otro del mismo astrónomo, solo unos meses después. En noviembre de ese año, Hartmann anunció el descubrimiento de un nuevo asteroide, el número 965, el primer planetita descubierto desde nuestro país. Con enorme emoción, Hartmann lo denominó Angélica, en ofrenda a su esposa, Angélica Scheer, con quien tenía 3 hijos, una mujer y 2 varones, y que en aquel 1921 cumplirían 40 años de matrimonio. En la actualidad se conocen millares de asteroides en el sistema solar. De ellos, más de un centenar fueron descubiertos desde Argentina, posteriormente a Angélica, la mayoría desde el Observatorio de San Juan. Sus nombres son diversos. Algunos recuerdan a próceres de nuestra historia, Belgrano, San Martín, etc. A ciudades, La Plata, San Juan, etc. Regiones, Calingasta, Cuyo. Premios Nobel, Husay, L'Heure. Y otras denominaciones más insólitas, por ejemplo el número 2309, bautizado Mr. Spook, por el alienígena de la serie televisiva Viaje a las Estrellas. Como curiosidad, vale comentar que hubo un tiempo en que un decreto oficial condicionó la denominación que debía darse a los nuevos planetas descubiertos desde Argentina,
Por esa causa, algunos asteroides llevan nombres que refieren a esa época, por ejemplo, Evita, Abanderada, Mártir y Descamisada. Quizás hubiesen tenido idéntica denominación independientemente del decreto, pero su existencia los hace nombres subordinados, dudosamente espontáneos. Finalmente, la mayoría de nuestros planetitas recuerdan a destacados astrónomos argentinos: Aguilar, Isigón, Haxer o Cercic, entre muchos otros. Una costumbre instalada en otros países como una manera singular que adquirió la comunidad astronómica para celebrarse a sí misma, bastante alejada de la intención de Hartmann cuando inició la cuenta vernácula. Afortunadamente, las palabras no son aquello a que se refieren. Las categorías y los nombres de los astros son solo una forma de representarlos. No son los astros y cada uno puede nombrarlos en el lenguaje que más le plazca. 3. Registra las primeras conclusiones sobre cómo se eligieron los nombres de los planetas según el autor. A. ¿Quiénes le ponen nombre a los planetas? B. ¿Siempre se eligieron con los mismos criterios? C. ¿Es válido ponerle cualquier nombre? Recordá, no contestes con palabras, siempre con oraciones, que comiencen con mayúscula y terminen con punto. De diosas y planetas. 4. El texto anterior explica distintos criterios a lo largo de la historia para ponerle nombre a los planetas o asteroides que se descubrieron. Pasa en limpio estos criterios haciendo una lista con ellos. Para esto, volvé al texto y busca la información necesaria. Acá, algunos ejemplos. Nombre de dioses varones, diosas griegas. Tenés que hacer 2 listas. Busca los nombres en el texto. 5. Para poder ver información de una manera más completa, organizala en un cuadro. Con distintos colores podés marcar en el texto los párrafos donde encontrarás cada dato. Nombres: Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Criterio para elegir el nombre: dioses varones. Año 1800. Bueno, tenés que hacer lo mismo con el resto de los años: 1801, 1802, siglo XIX, 1898, 1921, 1921 en adelante en Argentina. Recordá, los párrafos son un conjunto de oraciones y comienzan con mayúscula y terminan con punto aparte. 6. Para saber más. Leer un texto científico es importante, pero si de verdad querés saber en profundidad sobre un tema, será necesario investigar un poco más. Con un celular con acceso a internet, escanea el código QR que aparece a continuación, el que está acá al lado. De esta manera accederás a un video sobre el tema que estás investigando, el capítulo Planetas desde el patio, una serie documental llamada Al ras del cielo, emitido por Canal Encuentro. ¡Atención! Para no perder ningún dato relevante, es importante hacer una toma de notas. ¿De qué se trata? O mejor dicho, ¿de qué no se trata una toma de notas? Tomar notas o apuntes no es intentar escribir todo lo que se dice en el video, sino escribir la información que realmente consideres importante y que quede registrada en tu carpeta. La importancia de que quede escrita es que podrás volver a ella cuando lo necesites. Es muy posible que tengas que ver el video varias veces, o incluso detenerlo o retroceder, donde consideres que es información valiosa para anotarla y luego seguir mirándolo. Más allá de esta investigación, y si te atrapó el tema que estamos investigando, te contamos que Al ras del cielo tiene 9 capítulos, todos disponibles en YouTube. Para pasar en limpio lo que trabajaste hasta el momento. Con el objetivo de profundizar cada vez más sobre un tema que querés investigar, realizaste distintas prácticas de lectura, escritura y oralidad. Conversaste con otros sobre lo que sabés del tema y lo registraste por escrito. Leíste varias veces el texto científico para profundizar sobre el tema. Registraste por escrito las primeras conclusiones. Releíste el texto buscando información específica e hiciste una lista con esa información importante. Volviste a leer y organizaste la información en un cuadro.
Buscaste más información en otras fuentes, como en el video, y la registraste mediante una toma de notas. Sin dudas, con todo lo que trabajaste ya sobre el tema, mucho más que al comienzo, sabés. Ahora vas a comunicar lo aprendido, es decir, a compartir con otros toda la información que obtuviste. 7. Escribí un informe que explique el origen del nombre de los planetas. Para esto primero vas a hacer una lista con todo lo que querés escribir. Esto se llama planificar un texto. Nada de lo que escribiste hasta aquí fue en vano. Todo te va a servir para poder armar esta planificación, por lo que te será muy útil releer toda la información que registraste en los puntos anteriores. La primera idea la damos como ejemplo. Decir que al principio se les ponían solo nombres de varón. Bueno, y ahora tenés que continuar vos. Acordate que podés buscar en el texto, pero también podés buscar en el cuadro que ya armaste. 8. Un epígrafe es un breve texto que acompaña una foto o dibujo para agregar más información sobre ellas. Tanto las imágenes como los epígrafes se utilizan mucho en los textos científicos o informes porque ayudan a quien lo lee a entender mejor lo que se explica. Escribí un epígrafe para cada una de las siguientes ilustraciones. Podés buscar de qué tratan en distintas partes del texto. ¡9! Revisá los epígrafes y observá si realmente explican bien cada imagen. Reléelos y si te parece necesario, reescribílos abajo. 10. Para terminar, escribí un texto que dé cuenta de todo lo aprendido. Podés tener en cuenta tus escrituras anteriores, la planificación del texto que realizaste en el punto 7 o los epígrafes. Si querés que falta algo de información o querés agregar una ilustración o imagen para que acompañe tu texto, búscalas y agregalas. Por último, relee lo que escribiste en el punto 1, aquellas ideas que tenías antes de realizar esta investigación, y comparalas con el texto que acabas de escribir. Seguro te vas a sorprender. Y no fue magia, fue trabajo, estudio e investigación. A continuación, te contamos cómo lograste esto. Lo que ocurrió es que conversaste con otros, escribiste tus ideas previas, leíste textos científicos en distintos formatos. No una, sino varias veces. Registraste la información importante y la organizaste en un cuento. Y para eso tuviste que volver a buscar esa información en el texto. También buscaste más información en otras fuentes y tomaste notas de lo importante. Por otra parte, para comunicar lo que aprendiste, planificaste un texto, buscaste imágenes, las explicaste con epígrafes y escribiste un informe que reunió toda la información obtenida. Todas estas prácticas de lectura, escritura y oralidad son grandes herramientas al servicio de investigar, estudiar y aprender más sobre un tema. No son las únicas prácticas que podés utilizar. También podés leer o hacer infografías o gráficos para hacer ficha de los textos leídos, hacer líneas de tiempo de los sucesos más importantes, redes o mapas conceptuales, entre otras. Todas estas prácticas se aprenden y practican. No son simples técnicas de estudio, son prácticas de lenguaje o herramientas al servicio del conocimiento a las que acudimos los y las lectoras y lectores, escritoras y escritores cada vez que leemos y escribimos. Recurrí a todas estas prácticas cuando las necesites.